Le agradezco enormemente que nos acompañe esta mañana aquí en el estudio el maestro Humberto Ibarra Picos. Él es el coordinador estatal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía del INEGI en Baja California. Maestro, bienvenido, muy buenos días. David, muy buenos días, muchas gracias de nuevo por la invitación, es un placer estar contigo. Pues hay temas muy interesantes en el marco de que el 7 de abril se celebró el Día Mundial de la Salud y hay datos interesantes de nuestro país, hay datos interesantes de Baja California. ¿De dónde podemos partir, maestro? Pues mira, David, antes que nada, el 7 de abril pues, fue el Día Mundial de la Salud, una fecha que nos invita a reflexionar sobre el tema de la salud, tanto en México como en Baja California. Y bueno, la idea es comentar, David, algunos datos que provienen de diferentes fuentes del instituto, tanto de encuestas como de registros administrativos, que pues nos dan una radiografía, un panorama general acerca de este tema pues tan importante, ¿no? Y que tiene también muchas aristas, ¿no? Porque desde el enfoque del instituto podemos hablar desde el tema de las enfermedades hasta el tema de los servicios hospitalarios que ofrece el país y Baja California en particular. Y también, David, podemos hablar muy brevemente acerca de los gastos que dedican los hogares al tema de la salud, que está en los últimos lugares de los gastos de las familias. Ahorita podemos hablar pero que ese tema. Además variaría dependiendo si tienen afiliación a un servicio de salud. Claro, ¿no? Vamos a hablar también de el acceso a los servicios de salud y de las afiliaciones al servicio de salud, que son dos temas diferentes, ¿no? En este tipo de temas, maestro, vendría también a cuenta la esperanza de vida, porque finalmente hablar de salud es hablar de vida y, claro. Y eso también ha evolucionado. Bueno, en el COVID tuvimos ahí como un atorón, ¿verdad? Pero ahorita no nos vamos a meter con eso, pero sería también uno de los grandes factores interesantes, Sí, ¿no? sí, claro. La esperanza de vida, de hecho, se ha venido incrementando sistemáticamente en el mundo y en el país, porque, bueno, hay más acceso a servicios de salud. También hay enfermedades nuevas y algunas pues tan fuertes como lo que vivimos en el COVID. Actualmente la esperanza de vida es de 77 años en el país. 80 para el caso de las mujeres y 74 para los hombres, ¿no? La Biblia dice que los 70 años es el límite y después de eso pues es extra, ¿no? Ya son horas extras, pero ¿hay alguna referencia? Digo, ya sé que esto más bien lo tendría que explicar a un médico, un científico, pero ¿hay alguna referencia por qué generalmente las mujeres, de hecho lo he escuchado que en muchos países las mujeres siempre tienen una mayor esperanza de vida? Sí. Pues mira, las causas pueden ser múltiples, ¿no? Pueden ser múltiples. Una de ellas tiene que ver con las actividades que realizan los hombres y las mujeres, las actividades físicas, ¿no? Hay memes incluso que dicen por qué los hombres viven menos y los hombres realizamos actividades a veces que se salen, ¿no?, de todos los parámetros. Esa puede ser una causa y otra puede ser causas biológicas, ¿no? Las mujeres normalmente tienen más capacidades físicas que los hombres, pareciera contradictorio, simplemente el parto. Y lo de siempre no le quita ningún mérito, sino es una diferencia distintiva de los hombres. Si los hombres tuviéramos hijos, quién sabe si aguantaríamos como lo hacen las mujeres, ¿no? No, estoy seguro que no. Entonces puede haber causas socioeconómicas y también causas biológicas, claro. Que bueno, ese sería un tema más de algún médico. Pero lo económico sí es considerado históricamente un factor, ¿no? Claro. Y bueno, tú decías, hablar de salud, David, es hablar de vida, pero también es hablar de muerte, ¿no? Uh-huh. Podemos tener un primer acercamiento a la salud en términos de las defunciones que se registran en nuestro país. Y bueno, y esto es un tema mundial, pero en nuestro país, pues los principales causas de muerte, David, siguen siendo las enfermedades del corazón, con una proporción superior a la segunda, que es el diabetes, los tumores malignos, las enfermedades del hígado y los accidentes, que aparecen en el quinto lugar en el ámbito nacional. En Baja California es un tanto diferente porque se incorpora en cuarto lugar lo que tiene que ver con las agresiones o los homicidios. En primer lugar siguen siendo las enfermedades del corazón, los tumores malignos, la diabetes, las agresiones y enfermedades cerebrovasculares, lo que tiene que ver con infartos cerebrales o derrames. Y las enfermedades del corazón, David, tú sabes que tienen que ver con hábitos. Tienen que ver con hábitos físicos, hábitos alimenticios,
hábitos pues, ejercicio o el propio sedentarismo que vive la sociedad genera este tipo de enfermedades. Y bueno, hay un dato interesante asociado a esto, David. El 41% de la población de 18 años o más, solamente el 41% es activa físicamente, de acuerdo al módulo que nosotros levantamos sobre práctica deportiva y ejercicio físico. Ni siquiera la mitad de la población. Ni siquiera la mitad de la se población. mantiene activa. O si lo vemos por el lado oscuro de la luna, el 60% de la población no es activa físicamente. Sí. Entonces, pues realmente vivimos y esto puede ser por falta de tiempo, por cansancio, por flojera, David. Lo cierto es que el ejercicio físico no es una actividad popular, la estadística lo refleja. El 60% de la población no es activa físicamente, y de este 40-41% que sí lo es, solamente el 64% de este 40-41% hicieron nivel físico, ejercicio físico suficiente. Esto es al menos 3 días por semana, que hicieron algunos minutos de algún ejercicio según la intensidad, pero la proporción es muy alta. Entonces tenemos las causas de la muerte, bueno, pues tiene que ver con los hábitos sociales. Pues ¿no? todo coincide. Claro. O sea, no hay duda de lo que está pasando, pero en lo absoluto. Sí, no hay novedad, y lo cierto es que la propia novedad nos lleva al reto, David, y al desafío. Si sabemos que el ejercitarse y también los hábitos alimenticios, que es el otro componente, claro, ¿no? Nos pueden llevar a determinado estado de salud, bueno, pues tenemos la información suficiente como para cambiar esos hábitos, ¿no? Tanto alimenticios como de actividad física. Lo cierto es que, bueno, también hay otros componentes sociales, de seguridad incluso, que pueden limitar el ejercitarse por parte de la población, incluso también el tema económico, que pues algunas veces limita el acceso a algunos servicios relacionados con la actividad física. Sí, y finalmente, como nos han dicho aquí muchos expertos, todo eso se traduce en todas estas enfermedades que nos acaba de enlistar, maestro, relacionadas con el sobrepeso, la obesidad y todos esos factores que engloban una situación de salud de esta naturaleza. Ahora, decía el gasto, ¿qué nos puede decir respecto al gasto? Que finalmente la economía es un factor presente. Muchos dicen incluso, puedes tener todas las ganas del mundo, pero si no tienes la economía, pues cómo vas a tener la comida saludable, es la más cara. Pero bueno, me estoy saliendo un poquito del tema. No, estás en el tema, David, porque otro componente de la atención a la salud es lo que se gasta en los hogares, en este caso los hogares. Pudiéramos hablar también de lo que se invierte por el sector público en salud, pero ya es un tema más macro. Y si hablamos particularmente de los hogares, lo que gastan en salud, el rubro número 1 siempre tiene que ver con alimentos y bebidas, ¿no? Luego viene el tema de la vivienda, el transporte y comunicaciones, pero fíjate que según los datos de la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares que levanta el instituto cada 2 años, en este caso del 2022, el 3.4% de los hogares de su gasto corriente de monetario trimestral lo dedican al cuidado de la salud. Esto es dato nacional, 3.4%. Okay. En Baja California es de 1.8% lo que dedican de su gasto corriente trimestral los hogares a temas de salud. Y es un comportamiento que se ha sostenido en los últimos años. En pesos, ¿cuánto es en pesos? A nivel nacional es 1,345 pesos trimestral por hogar en temas de salud, y en Baja California es de menos de 1,000 pesos. 922 pesos lo que dedican de manera trimestral. Si lo vemos en la proporción del ingreso, ¿no? Porque este es el gasto, pues también hay una desproporción muy grande, porque fíjate que el ingreso promedio corriente trimestral por hogar en Baja California fue de más de 88,000 pesos, 88,912 por trimestre por hogar, ¿no? Es importante acotarlo porque no es por persona, es el conjunto de ingresos del hogar. Y en México el ingreso corriente fue de 67,000 pesos, más de 20,000 pesos de diferencia, y la proporción que gastan los bajacalifornianos en salud es menos de la mitad de lo que gastan los hogares en un promedio nacional. Ahora, esto pues sí ha venido aumentando. No tomamos como referencia, David, el 2020 porque fue un año totalmente atípico por el tema del COVID.
en el 2020, pues todos los gastos en salud se dispararon, ¿no? En Baja California se fue como al 1,300, 1,400 pesos por trimestre, por hogar. Entonces no es un referente por el tema justamente que tú comentabas del COVID y el impacto que tuvo, pues, que fue pues catastrófico para todos los hogares. En cambio, bueno, los hogares del país y sobre todo los de Baja California, pues, ¿dónde crees que gastan la mayor proporción del gasto? Después de lo que te comentaba de la vivienda, alimentos, transportes, lo gastan en calzado y vestido. Aún sobre la salud. O sea, tenemos un problema de prioridades. Pues no sé si llamarle prioridades, David, lo que sí es, pues sí, tiene que ver con determinar en dónde gasto mis recursos. Porque desde que nos está dando la explicación, maestro, yo decía, pues es que no le dedicamos a lo mejor lo que deberíamos a la salud, independientemente de que, ojo, no hay servicios de salud gratuitos. Los que son, entre comillas, gratuitos los pagamos a través de nuestras nóminas y de nuestro derecho a biencia y demás, pero vaya, al final, pues sí queda ahí un tema, por lo menos que analizar y reflexionar, ¿no? Sí, claro. Bueno, puede indicar, David, ciertas barreras no económicas para acceder a servicios de salud. Habría que ver los costos y los precios. Y bueno, pero ello sí conlleva pues un riesgo de deterioro en la calidad de la salud de los hogares. Y bueno, como tú bien lo decías, pues hay una priorización en los gastos por la propia capacidad económica quizá de los claro. de los hogares. Ahora, en términos de filiación, David, y en términos de cobertura de servicios de salud, bueno, según la ENADIS, la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, el 98% de la salud de la población baja californiana ha utilizado servicios médicos en algún momento. Evidentemente la mayor proporción tiene que ver con servicios médicos públicos, ¿no? El 33% de esta población acude al Seguro Social, el 27% un consultorio clínico hospital privado. En Baja California, bueno, pues hay un turismo médico muy importante. Sí. Tenemos muy buenos servicios médicos en Baja California. Y el 26%, David, es un tema no menor, a estos consultorios de farmacia que se han creado. Sí. Ya muchas farmacias tienen contigo un consultorio, y aunque esto tiene que ver más con la propia venta de la medicina, porque únicamente hay medicamentos que con receta médica puedes adquirirlos, ¿no? Entonces, sí ha proliferado la instalación de consultorios contiguos a farmacias, que los montos pues son, no sé si los has utilizado, son accesibles y que te permiten remediar o atender cosas cotidianas, un dolor de cabeza, un dolor estomacal fuerte, una gripa, cosas de ese tipo, común, ¿no? Exactamente, que lo atienden en estos instituciones. Y el 14% pues acude a alguna institución pública como el ISSSTE o algún otro servicio público de otra índole. Ahora, eso es en cuanto al uso, David, de los servicios públicos y privados de salud. Ahora, en cuanto a la afiliación, y la afiliación tiene que ver con pues el registrarse, el estar registrado en una institución pública de salud. Y bueno, el 69% de la población baja californiana tiene afiliación, ¿no? Que le permite cubrir el 98% de esta población. Y estamos por encima del nacional. El nacional se ubica en el 62% de afiliación. Esto no podemos decir que sea bueno o malo, lo que sí es que ha habido una disminución en la afiliación en los últimos años, del 20% y del 11% si nos comparamos contra el 2018. Ya. Ajá, en cuanto a afiliación. Y bueno, estos resultados pues revelan que esta disminución pues tiene que ver con algunas causas que el propio sector de salud pues tendría que explicar, ¿no? Esta información nos la revelan encuestas que nosotros levantamos, la encuesta que levantamos nosotros en los hogares, y es lo que manifiestan los pobladores de estos hogares. Claro, sí, habría, me imagino, muchos otros factores que se pueden explicar desde otros puntos de vista, incluyendo la parte del empleo, el desempleo, la transición y las bajas, las altas y todo lo demás. Maestro, se nos está acabando el tiempo, pero no sé, algún dato adicional importante que
que nos falte comentar. No sé si se haya medido en algún momento lo que pensamos los mexicanos o los baja californianos de la calidad de nuestros servicios de salud. De hecho, David, nosotros levantamos con la salud pública, que me imagino que nosotros levantamos, muy interesante tu pregunta, una encuesta sobre calidad e impacto gubernamental, donde preguntamos sobre la calidad, ¿no?, de los servicios públicos diversos, ¿no? En este caso, en el tema de la salud, pues hay una proporción importante, el 27% de la población de 18 años y más tiene algún grado de desconfianza de los hospitales públicos, ¿no? Ahora, esto es una percepción, no tiene que ver con elementos de la infraestructura necesariamente, sino es una percepción de la población. Y la calificación promedio que dan esta población en cuanto a la confianza en hospitales públicos, pues es de 6.8. No podemos decir que está reprobado, pero está muy baja. Está muy baja, ¿no? Entonces, esta encuesta, David, los resultados de esta encuesta los hacemos siempre el conocimiento de los gobiernos porque les permiten tener los parámetros de lo que percibe, ¿no?, la gente. Alguien ha dicho que la percepción es subjetiva. Bueno, es subjetiva, pero dentro de eso hay una objetividad sobre lo que siente la población respecto, en este caso, de los servicios médicos. Y bueno, pues David, agradecerte el tiempo y siempre recordar, David, que la información que nosotros presentamos surge de una entrevista. Surge de un entrevistador que toca la puerta de tu casa y te aplica un cuestionario de diversos temas. Ya hemos hablado de ocupación y empleo, por ejemplo. Estamos hablando de salud, de la calidad de los servicios públicos de salud. Entonces, si un entrevistador visita tu casa del INEGI, atiéndelo, verifica la información, lo puedes hacer en la página de internet, hay una sección de verifica a tu entrevistador y puedes acceder, dale el código y el nombre y te tiene que aparecer la fotografía y atiende a nuestro personal. Solamente así construimos este tipo de estadísticas que hoy, David, podemos platicar de manera muy rápida, pero que hay mucho esfuerzo, sudor, tanto de nuestro personal también como de los propios informantes, porque hay que dedicarnos un poquito de tiempo para atender nuestros cuestionarios. Entonces la invitación es a que colaboren con el país, con el instituto y con la generación de información estadística que es pues pertinente para la toma de decisiones. Y información no solamente sumamente interesante, sino más importante para todos los sectores. Claro que sí. La percepción finalmente, a reserva de lo que después con otro tipo de mediciones se compare, sin duda es valiosísima. Maestro, como siempre, muchísimas gracias y por aquí lo esperamos de regreso muy pronto. Claro que sí, David, acá estaremos cuando nos invites. Gracias. Con mucho gusto, gracias. Gracias, es el maestro Humberto Ibarra Picos, el coordinador estatal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía del INEGI, aquí en Baja California.